días y bienvenidos a Visibles, este programa por la visibilidad del deporte femenino, hoy y como siempre producido en la colaboración entre la Universidad Cardenal Errázuriz y su área de comunicación audiovisual y visibilitas.com. Como siempre, intentando aterrizar y mostrar toda la riqueza del deporte femenino de este país, y en este caso hoy nos iremos al mundo del fútbol. Enseguida presentamos a nuestra protagonista, pero primero vamos a esa cabecera de Visibles y empezamos. Soy Teresa Urí, soy pionera del fútbol femenino en la Comunidad Valenciana. Empecé a jugar con 18 años. Tuve la grandísima suerte de pertenecer a un equipo mítico como fue el Levante Unión Deportiva de principios de los 2000. Ganamos gran cantidad de títulos, jugamos 2 competiciones europeas. Terminó aquella etapa, empecé mi etapa en el colegio alemán, ascendimos a primera división y ahí fue absorbido por el Valencia Club de Fútbol, con lo que tuve la suerte de jugar en los 2 equipos de la ciudad. Terminó mi carrera a los 38 años, fui preparadora física en el Valencia femenino de primera división. Después me dediqué a entrenar, entrené con la Eliana ganando la primera Copa Valenta. Hoy en día estoy muy cerquita del fútbol femenino ya que soy directora de partido de Liga F. Todo eso compaginándolo con mi profesión de maestra de educación física. Aquí estamos pues en Visibles y como han visto, la presentación de nuestra protagonista, decíamos, vamos al mundo del fútbol. Teresa Urí, bienvenida. Hola, buenas tardes. Estamos con esa intro tuya, con esa presentación, haciendo ese recorrido de lo que ha sido tu carrera, pero vamos evidentemente a aprovechar esta charla entre amigos para ir desmenuzando. Y hacías referencia, ¿no?, a todo lo que fue ese primer periodo con el Levante, pero yendo un poquito más atrás, en esos momentos en los que hoy incluso puedes ver a las niñas en muchos clubes de fútbol, entonces en tu época eso no estaba. Vamos a esa génesis, ¿no? El cuándo a ti te nace la pasión por el fútbol y hasta cuándo realmente pudiste jugar a fútbol. Sí, bueno, yo recuerdo que creo que aprendí antes a golpear un balón que andar. La pasión por el fútbol me viene de siempre, no sé de dónde, porque a nivel familiar tampoco es que haya mucha historia, pero de siempre me atrajo el balón, de siempre me atrajo el fútbol, jugar con los amigos, y hablo en masculino porque era imposible encontrar niñas que jugaran a fútbol. Y nada, siempre con un balón en los pies, siempre en los Reyes pidiendo balones y pidiendo botas y queriendo jugar, aunque se me imposibilitaba, aunque era imposible poder jugar, pero bueno, siempre estaba en un campo de fútbol, viendo fútbol y soñando con algún día poder ser futbolista. De hecho, en los primeros momentos, algunas veces hemos hablado, ¿no?, por aquí o de fuera de cámaras, de estar mirando a través en el campo de fútbol de Follos, sí. Casi tener un balón cuando salía el balón fuera del campo y en ese momento poder coger y tener un momento con el balón porque realmente no podías acceder, no podías jugar en el campo. Sí, lo que son las cosas, ¿eh? Sí, yo tenía clarísimo cuando era pequeñita que mi ilusión era llegar a casa, hacer los deberes, venías del cole y rápidamente irme al campo de fútbol, estar en la valla, porque me venía por aquí, estar en la valla viendo los entrenamientos de mis amigos y deseando que algún balón se fuera afuera para ir, cogerlo. Claro, al final era un balón de reglamento, era un balón de fútbol que podías tener en casa, pero era de plástico, y entonces ese balón... Y la verdad que luego me acuerdo de llegar a casa y decir, jolín, ¿y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo jugar yo a...? Pero bueno, al final lo normalizas porque era la situación del momento, pero sí, me acuerdo de muchas veces encaramada a esa valla viendo esos entrenamientos. Que por otro lado, aunque luego irá evolucionando un poco esta conversación hacia más adelante, también está la parte de, claro, cuando puedes comparar el pasado del tiempo, en este caso positivamente, todas las niñas y adolescentes que hoy en día en tantos equipos pueden empezar a jugar desde bien pequeñas, desde benjamines, desde alevines, y fíjate, ¿no?, la comparación, el progreso. Seguramente todavía quedan muchas cosas que evolucionar y progresar y mejorar, pero que puedan hacer aquello que tú no podías hacer. Sí, es decir, yo creo que es algo que nos enorgullece a las pioneras, ¿no?, del fútbol, que hoy en día cualquier niña que quiera ser futbolista, cualquier niña que le apetezca jugar a fútbol,
tiene un equipo muy cerquita de casa, pero además es que se le permite. Es que, bueno, queda muy mal, ¿no?, eso de que se le permite, pero en mi época pues pasaba así, pero que ahora la niña puede elegir, y ahora la familia apoya, o sea, la familia dice, bueno, es que mi hija puede ser futbolista, mi hija quiere dedicarse al fútbol, pues bueno, voy a apoyarla porque sé que hay un futuro, sé que hay un después que pueda dedicarse, cosa que nuestras familias lo que intentaban, yo siempre he dicho que no les parecía bien que jugáramos, pero porque nos estaban protegiendo porque sabían que estábamos en un mundo de hombres 100%. Y volvemos a tu momento, claro, se hace referencia al Levante, pero hay un progreso en el que ya no solo es el mundo del fútbol, sino también el del fútbol sala, y en ese encuentro además con muchas jugadoras de entonces, el proceso, te diría, ¿no?, de esos momentos de compaginar fútbol y fútbol sala cuando ya pudiste, además a la llegada al colegio alemán, esto vendrá más tarde, al San Vicente Valencia. Sí, bueno, aquello, llegar al San Vicente y luego llegar al Levante, aquello fue impensable, o sea, es decir, en mi caso fue el sueño hecho realidad, ¿no?, porque empiezas a ver que no que puedas ser profesional, porque eso yo nunca lo viví, pero sí que había una institución, una entidad detrás de ti que te apoyaba, y para eso, para nosotras, cuando empieza el fútbol femenino en Valencia, no nos quería ningún equipo masculino, es decir, no éramos el equipo del Follos o el equipo, no nos querían en los clubs masculinos, es decir, teníamos que ser el Pool Sport, teníamos que ser equipos totalmente fuera de estructuras masculinas porque no querían tener el fútbol femenino. Y bueno, llega el San Vicente Valencia, llega Antonio Descalzo, un visionario del fútbol femenino, empieza a contarnos cosas que nosotras pensábamos que eso nunca nos llegaría, pero bueno, llegó y ganamos nuestros primeros títulos y luego llega el Levante, que ya es un paso más, es un paso muchísimo, no profesional 100%, pero bueno, con unos recursos humanos, sociales y económicos que jamás hubiéramos soñado. De alguna forma ese hilo nos va llevando a seguir progresando con esta conversación, precisamente el hecho de con el San Vicente Valencia, ese equipo de jugadoras valencianas, de ganar títulos, como has dicho, incluso realmente la primera Supercopa de España la gana ese equipo, ¿no?, y Liga y demás, y a partir de ahí viene, bueno, aquella famosa imagen, entre otras cosas, actividades, todo lo que podéis hacer para promocionar, para que la gente fuese al campo a veros, pero incluso después de ganar esos títulos, cuando tenéis que hacer algo muy, muy heavy para llamar la atención. Sí. Sí, a ver, nosotras con el San Vicente Valencia ganamos la primera Liga, la ganamos en Oviedo, un partido increíble, con un estadio en contra, con muchísimas cosas. Ganamos la Liga y pensábamos que íbamos a llegar a Valencia y que todo iban a ser facilidades, que bueno, ya habíamos ganado por primera vez una Liga Española, una primera división, y pensábamos que, jolín, que íbamos a tener nuestro campo, que íbamos a tener nuestras cosas, y llegamos a Valencia y todo eso no pasa, todo eso no ocurre. Es decir, volvemos a empezar la temporada y nos damos cuenta que no tenemos campo, ningún club nos quiere dentro de su estructura, y entonces, pues bueno, cansadas de ello y cansados de no poder entrenar, pues bueno, Antonio Descalzo tiene la brillante idea de cortar el tráfico de la plaza del Ayuntamiento y que hagamos un entrenamiento en la plaza del Ayuntamiento. Y como Antonio había creído en nosotras y nos había dado lo que no nos había dado nadie en el fútbol femenino, pues si él dice que vamos a la plaza del Ayuntamiento, vamos a la plaza del Ayuntamiento. Nuestros familiares cortaron el tráfico y nosotros nos pusimos a entrenar, literal. Hay imágenes de, vamos, podemos tirar de hemeroteca, y nos pusimos a entrenar en la plaza del Ayuntamiento. La portería era la puerta del Ayuntamiento, los volardos pues eran los conos, es decir, hicimos un entrenamiento, lo que nos permitió la policía antidisturbios. Ya llegó un momento que nos dijeron, ya está, ya habéis tenido vuestro momento, ya habéis reivindicado lo que queríais y bueno... Pues... Pero tuvo efecto, y surge el nombre de Dolores Escamilla en este caso, ¿no? Sí, tuvo doble efecto. El primer efecto es que pues bueno, el ayuntamiento nos da un campo para entrenar, si es que tampoco es que pidiéramos que queríamos un campo para entrenar y poder jugar. Nosotros íbamos, pues ahora nos deja Marines, ahora nos deja el Salera, ahora nos deja no sé quién, y todo esto compitiendo en primera división. O sea, no es que estuviéramos en categoría autonómica, estábamos en la primera división. Y ese vídeo, esa publicidad que salimos en varias televisiones, lo ve Dolores Escamilla, que en ese momento estaba, bueno, pues era una persona importantísima en el deporte femenino, sobre todo por lo que había conseguido con el Dorna.
ve aquello y se pone en contacto con nosotras, con Antonio sobre todo, y es cuando empiezan las negociaciones para que en la siguiente temporada pues, el San Vicente es absorbido por el Levante Unión Deportiva. Todo ese proceso, claro, podemos desmenuzar mucho, a veces el tiempo no nos lo permite tanto, pero hay varias situaciones. La presencia del Levante y ese punto de profesionalizar también, por un lado, y yo creo que es verdad que siempre se habla del Levante de los títulos, ¿no? Que conseguisteis, pero creo que hay hechos importantes los que tú puedes explicarnos bien, como es, por un lado, el hecho mismo de el empuje hacia lo que fue la Liga, que mucho nace de ahí, y luego el hecho de haber sido el primer equipo español que juega la Champions. Sí, obviamente llega el Levante y todo cambia. Todo cambia porque bueno, pues tenía recursos humanos, recursos económicos, recursos sociales. Podemos jugar en el estadio, en la actual Ciutat de Valencia. Bueno, todo cambia, pero nosotras sabíamos que teníamos que ganar en el terreno de juego, pero que teníamos que ir más allá. Nosotros teníamos que hacer algo más por el fútbol femenino, ¿vale? Entonces, bueno, pues Antonio Descalzo plantea que la Liga Española, que estaba sectorizada, no era atractiva. Entonces, él plantea en Madrid una reunión con todos los equipos más fuertes de la categoría, poquísimos eran de secciones masculinas, y entonces plantea la Superliga. La Superliga, que era pues eso, los 15-16 equipos mejores de España. Jugamos la Superliga, la ganamos, jugamos 2 años, pero bueno, luego pues alguien decide que aquello no es viable económicamente y entonces volvemos a sectorizar. Mientras nosotros, pensando en pues bueno, personas que estábamos muy metidas en el fútbol femenino, en este caso Antonio Descalzo, Laura O, Irene Polo, yo dijimos, ostras, sería un paso fundamental que, la Copa de Europa. Exacto, que podíamos jugar en Europa, que toda España, ¿no?, viera que hay equipos en Europa, que hay fútbol muy chulo fuera de nuestras fronteras, y entonces escribimos a la UEFA. Nosotros le escribimos a la UEFA, no a un email, le escribimos a mano, escribimos una carta a la UEFA y la enviamos y nos respondió la UEFA. Nos respondió que querían vernos, que querían que estuviéramos allí porque el proyecto que habíamos presentado les interesaba muchísimo. Por H o por B, pues bueno, al final sería otra conversación, ¿vale? No pudimos ir hacia allí, no pudimos ir a la UEFA, pero luego sí que es verdad que cuando se hace la primera Champions, a la cual tenemos acceso por haber sido campeonas en España, nos dimos cuenta que mucho del proyecto que nosotros habíamos enviado y habíamos presentado estaba ahí. Es decir, íbamos un pasito más allá. Nosotras queríamos jugar y queríamos tener los mejores recursos, pero queríamos que el fútbol femenino fuera hacia arriba. Vamos a retomar esto en breve. Tú sabes que al final he estado hablando con compañeros, ¿no?, antes de la entrevista, de poder coger, poder hablar, preparar planos previamente, pero aquí nunca se sabe todo. La protagonista nunca lo sabe todo. Y precisamente yo creo que como referente y como pionera referente y de alguna forma desde el punto de vista también familiar, tenemos a alguien que quiere hablar contigo, al que vas a poder ver en esa pantalla. Hola, tía. Sorpresa, si Oh my God. Vicent i Gori i res, mos han demanat que si podíem fer un vídeo del que ha significat tant per a l'esport com per a nosaltres, entonces nosaltres encantats. Per a molta gent, de fet, pues eres una referent en el món del futbol femení i una de les persones que pues va obrir el camí, que estan gaudint ara Aitana, Alexia, no? I pues tu li donares aquest paper important quan quasi ningú li donava bola, mai millor dit. Però per a nosaltres, abans de res, és la nostra tia. Estem molt orgullosos de poder dir-ho. Jo, de fet, vaig tindre la sort de veure jugar la camiseta del col·legi alemà, sobretot quan eixíem ahir de la mà i pegava un crit jo en el mig i m'assustava i tot. Però també he tingut aquests moments com a tia, no? de quan jo vaig començar la meva carrera futbolística, que pues tu venies a tots els partits, m'animaves i de fet me gravaves i teníem hasta una celebració conjunta, perquè sempre venies en ulleres de sol, que era així, no? I això. Jo no vaig poder viure aquesta època, però
he vist tot el que ha significat per al futbol femení, a València i per a tots els jugadors que han vingut després. En l'institut totes i tots et coneixen per això. A mi, de fet, em va emocionar molt, com comentava, no? el dia de la retirada del teu últim partit, quan pues el col·legi alemà passa a ser el València femení, l'equip de tota la família, excepte el iaio, que és del Llevant, però l'equip de tota la família, de tota la vida, i pues tenia molta il·lusió de veure't allí en el Pujades, amb la samarreta del València i el braçalet de capitana. I pues en el temps he descobert que també va ser una dels meus grans referents, no sols en el futbol, sinó també en la vida. Gràcies pels valors que sempre ens transmets i de lluitar per això en el que creus i somnies. Gràcies per tot i per sempre que ens has donat, tia. T'estimem molt, adeu. Pues yo aquí sí, casi más que preguntarte, comenta todo el vídeo, quién hemos visto y qué te queda, ¿no?, de lo que han comentado. Mira, esta es una de las cosas que cuando te dedicas al fútbol de una manera profesional, que aunque no ganes dinero como profesional, pero sí le dedicas sobre todo el tiempo, ¿no?, que es lo más preciado, tienes que dejar cosas de lado, ¿no? Y tal vez, mis sobrinos para mí son las dos perlas de mi vida, pero sí que es verdad que me he perdido muchas cositas con ellos, sobre todo con Gregori, con el mayor, porque es el que estuvo en ese momento. Entonces, lo que dice él de salir, cuando salía en el 11 cogido conmigo, cuando yo en las celebraciones ha salido la foto en el vídeo de presentación, yo esa foto la llevo siempre. Yo siempre intentaba llevármelo porque quería disfrutar de él y muchos fines de semana, claro, nosotras no viajábamos en avión, o sea, nosotras para ir a Madrid necesitábamos 8 horas o para viajar a Burgos necesitábamos todo el día. Entonces, una de las cosas que al final las amistades y la familia lo tienes que dejar un poquito de lado. Entonces, ellos son dos seguidores ultras míos. La verdad que os agradezco muchísimo este vídeo porque me ha emocionado muchísimo, porque ellos han entendido y entendieron la decisión de su tía y lo que hicieron es pues, unirse a ello en lo que podían y yo en lo que podía él. La familia es vital cuando te dedicas profesionalmente a un deporte y trabajas, y es vital que entienda que una de las cosas que vas a dejar de lado va a ser tiempo con ellos. Ellos casi te pueden introducir lo que es la siguiente. Estamos hablando de la época del Levante, es verdad que podríamos detallar muchas más cosas, pero esa etapa acaba y justamente es el aterrizaje en lo que fue el colegio alemán, que luego fue el Valencia. Sí, todas las etapas acaban y al final pues el Levante decide que ya ha acabado mi etapa en ese equipo y en Valencia es que no habían opciones, o sea, el colegio alemán en ese momento estaba en segunda división. Yo tenía muy claro que no me iba a ir fuera, aunque existiera alguna posibilidad. Yo tenía mi trabajo aquí, mi familia aquí, mis amigas. Es decir, yo quería jugar a fútbol, era mi locura, pero nunca he tenido problemas de jugar en primera división o jugar en autonómica. O sea, yo lo que quería era jugar a fútbol. Entonces, pues está la llamada de Pedro Malavia. Me dice si quiero ir y yo le digo que sí, directamente en el teléfono. Es decir, no le pregunto absolutamente nada. Él me dice, ¿te gustaría jugar en el colegio alemán? Y le digo, sí, porque era el equipo de máxima categoría después del Levante. Y empieza una etapa muy nueva de construcción de un equipo. Es decir, ellos eran un colegio en el que entrenaban en el patio del colegio, así tal cual. Entonces, claro, yo llego y yo había vivido la etapa del Levante, pero había vivido la etapa del Levante de jugadora, pero también a nivel administrativo de cómo el Levante, a nivel ayuntamiento, a nivel fundación deportiva, a nivel subvenciones, había ido creciendo. Claro. Y entonces yo dije, bueno, es que vosotros tenéis que crecer como creció el Levante Unión Deportiva. Ellos me transmitieron que su objetivo sería que el Valencia, digo, bueno, entonces tenemos que hacer, o sea, tenemos que ascender, tenemos que crear un proyecto firme para que un club como el Valencia pues se fije en nosotras, y así lo hicimos. Fueron un par de años un poco de ver, pero después fue creciendo a todos los niveles y al final conseguimos ese ascenso. Nos mantuvimos y luego, gracias a los trabajos en despacho de Pedro Malavia, sobre todo, padre e hijo, pues
se consiguió esa fusión con el Valencia. Bueno, una fusión en la que como Valencia, de hecho, tú has estado. En el Valencia Sí. has formado parte de hecho, seguramente de ese cuerpo técnico del momento más también importante a nivel resultados, clasificación, o sea, que es su campeonato de Copa, es una serie de cosas que pusieron al Valencia en el punto de los altos de la liga. Sí, sí, el Valencia, bueno, el Valencia sí que, digamos que, así como el Levante, cuando el Levante coge el San Vicente, lo coge top, y lo coge arriba, y lo coge ganando títulos, el Valencia cuando coge el Colegio Alemán, coge un equipo de abajo de la tabla, es decir, de la parte baja, y el Valencia, junto con la estructura del Colegio Alemán, empiezan a gestar un equipo que poco a poco pues, acaba estando entre los 3 primeros, jugando la final de la Copa de la Reina, tercer clasificado con Cristian Toro, un entrenador que marcó una época en ese club. Y bueno, conseguimos, yo desde la preparación física, pero sobre todo yo creo que todo el staff y todo lo que envolvía al Valencia femenino, pues meterlo entre los 3 primeros de la primera división. Y las vivencias también en Mestalla, por ejemplo, igual que podías haber estado ya en campos como jugadora importantes, en este caso en el área técnica, en campos como Mestalla y Sí. bueno, con resultados y con público, viendo pues qué diferencia, cómo había ido progresando respecto a muchas de las anécdotas también que has comentado Sí, al principio. vivir aquello fue espectacular para mí y para toda mi generación. Y lo chulo de esto es que tanto el Levante como el Valencia siempre nos lo han agradecido, es decir, siempre lo han tenido en cuenta. Cuando se jugó un partido en el Ciutat, que hubo 20 y pico mil espectadores, Levante-Valencia, nos llamaron y fuimos las pioneras del Levante. Y cuando se jugó el partido en Mestalla, con el resultado aquel espectacular de 6-0 creo que fue, también nos llamó el Valencia para formar parte de aquello. Y entonces vivirlo tan de cerca y pensar que un granito de aquello pues, lo hemos metido nosotras con toda nuestra lucha y todas nuestras batallas anteriores, y que te lo reconozcan así los clubs, la verdad que fue algo muy, muy bonito. Bueno, en ese sentido querría hacer un inciso también, y continuaremos contigo, pero resaltar por aquello de los reconocimientos y de poner en valor cuando España gana el Mundial, que hay una jugadora que precisamente está en ese grupo, me imagino que de WhatsApp, ¿no? de compañeras que habéis coincidido, que hizo esa referencia a que aquello también era vuestro, ese Mundial de fútbol. Sí, yo es algo que les he agradecido personalmente, y mi generación se lo agradece. Es decir, siempre que les han puesto un micrófono a Alexia, a Aitana, a Ivana, siempre han agradecido el trabajo que hicieron las pioneras. Ellas no han sido pioneras, pero sí que están cerquita de las que lo fuimos, y bueno, pues hemos hablado con ellas y les hemos contado nuestras historias, y entonces ellas lo han reconocido. Y yo siempre cuento esta historia y no me cansaré nunca de contarla porque creo que es preciosa. Cuando España gana el Mundial, la jugadora que levanta ese trofeo es Ivana Andrés, una jugadora valenciana del Levante y del Valencia, quizá el mismo recorrido que llevé yo, pero al revés. Y yo estaba en el sofá de casa llorando de la ilusión de ver aquello, y de repente recibo una videollamada y yo digo, es Ivana. No puede ser que sea Ivana. O sea, y era Ivana con la Copa del Mundo llamándonos, haciendo una videoconferencia al grupo de WhatsApp que tenemos de las veteranas del Valencia, gritando, claro, imagínate, gritando, diciendo, chicas, esto también es vuestro, espero que lo hayáis disfrutado, hemos pensado en vosotras, sabemos que todo esto es gracias a vosotras. Entonces, cuando esta persona tendría que estar celebrándolo con su familia, con sus compañeras, se acuerda de estas pioneras que hicimos posible aquello. Y cada vez que le ponían un micrófono a alguna jugadora, ya te digo, Alexia, Aitana, Atenea, quien fuera, siempre hacían una referencia a nosotras, y eso hace que tú sientas aún más ese trofeo como tuyo. Tenemos que ir entrando ya en la recta final, y casi la última sería tu ligación con el fútbol. ¿Se mantiene? En el vídeo de introducción hablabas, ¿no? de haber estado entrenando en la Liana, de estar como directora de partidos de la Liga F, lo que estás también actualmente. Me imagino que eso es indestructible, el vínculo con el fútbol, pero bueno, ¿qué te gustaría también como docente? Antes estaban hablando tus sobrinos también. ¿Qué es aquello que te gustaría dejar de pozo cuando hablas con los alumnos, cuando hablas con tus sobrinos, etcétera?
que el fútbol te ha dado, o tú también lo has pretendido dar, y que sea como un mensaje, ¿no? Como un sello personal de toda tu trayectoria y lo que quede por delante, claro. Yo creo que al final el deporte es magnífico para los valores que te da. Yo soy lo que soy gracias al fútbol, yo lo tengo clarísimo, gracias a mis padres, por supuesto a la educación que me han dado, pero sobre todo gracias al fútbol. Todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, el deporte en general, no solo el fútbol, te curte de una manera que no hay nada en la vida que lo haga, porque vives situaciones increíbles por arriba, pero vives situaciones muy duras, de perder finales, de tener lesiones gravísimas, de ver la gente que está contigo y la que no. Entonces yo, no sé, el sentimiento de pertenencia, ¿no? a esta historia del fútbol, me da igual el equipo que sea, el Levante, el Valencia, el Colegio Alemán, el San Vicente, da igual, pero yo los valores de esfuerzo, de resiliencia, de compañerismo, todo eso me lo ha dado el deporte y yo creo que lo he aplicado en mi vida personal y en mi vida profesional. Y yo al final me gustaría que en el deporte se me reconociera como una buena persona, como una buena compañera, como una buena capitana, que es lo que intenté ser por encima de ser referente o no ser referente. Pues creo que con todo eso lo único que podemos decir por nuestra parte es darte las gracias, porque lo hemos visto, porque queda patente también, yo creo que en esta conversación, como en tantas ocasiones que has podido estar en entrevistas y demás, y por sobre todo que el camino del fútbol aún se mantiene. Como digo, gracias por haber pasado este ratito con nosotros en Visibles, en esta producción entre la Universidad Cardenal RACEU y el Visitas.com, sobre todo por la visibilidad del deporte femenino. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí pues esta conversación, esta entrevista con Teresa Aurí, y como siempre les decimos, por acabar, no dejen de seguir nunca el deporte femenino. Muchas gracias.